Problemas de transporte, uso de tabla de costos de transporte. Objetivos: identificar el modelo de flujo de red y el modelo de tabla de costos de transporte, solucionar problemas de flujo de red a partir de la tabla de costos de transporte, identificar costos de rutas directas y rutas indirectas para hacer análisis de sensibilidad, identificar la red óptima de distribución. Para desarrollar esta actividad vamos a analizar el siguiente caso. Suponga 3 fábricas que abastecen a 3 almacenes. La tabla 1 presenta los costos de envío de cada fábrica a cada destino, así también como las capacidades de cada fábrica y los requisitos de cada almacén. Se requiere determinar la ruta de costo mínimo y hacer un análisis de sensibilidad. La tabla 1 nos muestra entonces los costos de envío, datos de suministros y demanda. Vemos entonces en la fila 1, F1, tenemos los costos para enviar al almacén W1, W2, W3 y hay una cantidad de material disponible o unidades disponibles de 20. En F2 también aparecen los costos de envío a los almacenes W1, W2 y W3 y tiene una disponibilidad de 15. Y F3 también nos muestra los costos de envío a cada uno de los almacenes y tiene una disponibilidad de 10. Si vemos las columnas, la columna W1 requiere 5 unidades, W2 requiere 20 unidades y W3 también requieren 20 unidades. Cada uno de estos almacenes puede recibir su demanda de una de las 3 fábricas, F1, F2 o F3. La información que tenemos en la tabla la podemos visualizar también en forma gráfica. La representación de la red del problema de transporte. Al lado derecho tenemos los suministros de cada uno de los nodos de distribución F1, F2, F3. Los arcos, en los arcos muestran las posibles rutas de transporte que hay desde cada una de las fábricas a cada uno de los almacenes y sobre cada arco se colocan los costos de transporte por unidad. Al lado derecho de los arcos de demanda se colocan los requerimientos de cada uno de los almacenes. Acá en Excel tenemos la misma tabla, pero la hemos reconfigurado. La distribución la hemos hecho de esta forma, con el fin de que se nos facilite colocar las cantidades que vamos a enviar desde cada fábrica a cada uno de los almacenes, teniendo en cuenta las demandas y las unidades disponibles. Lo ideal sería escoger las rutas directas que sean más económicas. Si analizamos la tabla, la ruta directa F3W2 tiene un costo de 0.8. También la ruta F3W3 también tiene un costo de 0.8. Podemos por lo tanto escoger cualquiera de las 2 rutas directas. Si escogemos F3W2, entonces debemos seleccionar qué cantidad vamos a transportar desde F3 a W2. F3 tiene una capacidad, una disponibilidad de 10 unidades y W2 tiene una demanda de 20. Por lo tanto, lo más económico sería enviar las 10 unidades que van desde F3 a W2. El siguiente en costo puede ser F3W3, pero ya no podemos enviar nada de F3 a W3 porque ya las envié todas a W2. Entonces, esta ruta directa no la podemos utilizar. Sigamos buscando el costo más económico. El costo más económico lo encontramos en F1W1. F1 tiene una capacidad de 20 unidades y W1 tiene una demanda de 5. Por lo tanto, podríamos transportar 5 unidades que vayan de F1 a W1. Con esto ya cumplimos la demanda de W1. Ya envié 5, me quedarían restando 15. Entonces podríamos decir que esas 15 las enviaremos a W2, pero resulta que W2 ya tengo 10. ¿Qué es lo que me hace falta para cumplir la demanda de W2?
me hacen falta solamente 10. Se han suministrado 15 unidades disponibles de F1 que han ido hacia W1 y hacia W2. Pero me quedan 5, entonces las otras 5 tendríamos que enviarlas a W3. Aunque es la más costosa, no hay otra opción. Ahora analicemos F2. F2 no puede enviar nada hacia W1 porque W1 ya cumplió la demanda. Tampoco puede enviar nada a W2 porque ya se cumplió la demanda desde F1 y desde F3. La única opción sería enviar a W3. Sabemos que ya se han enviado 5, faltan las 15. Por lo tanto, va a enviar todo lo que tiene disponible a W3. En este momento ya hemos identificado las rutas directas. Hay una ruta directa que es F1W1, F1W2, F1W3, F2W3 y F3W2. Hay un requisito en esta metodología y es que la cantidad de rutas que se identifiquen tiene que ser igual a la cantidad de filas de la tabla más la cantidad de columnas de la tabla menos 1. Si nos damos cuenta, tenemos 3 filas, es decir, 3 fábricas, más la cantidad de columnas que representan los almacenes, 1, 2, 3 almacenes, sería 3 más 3, 6, menos 1, 5. Por lo tanto, se tiene que cumplir esa condición. Verifiquemos entonces cuántas rutas tenemos. Una ruta, 2 rutas, 3 rutas, 4 rutas, 5 rutas. Y el costo de transporte de utilizar estas 5 rutas es de $44. Veamos de dónde salen esos 44. Sale de multiplicar el costo de transporte de una unidad por la cantidad de unidades que se transportaron en la ruta directa F1W1, o sea, 0.9 por 5. A eso le debemos sumar el costo de transporte por la cantidad de unidades transportadas en la ruta directa F1W2. Al multiplicar estos dos se suma con el dato anterior. Se le suma el costo de transporte por la cantidad de unidades transportadas de la ruta F1W3. Se adiciona también el costo de transporte multiplicado por la cantidad de unidades transportadas en la ruta F2W3 y se le suma el costo de transporte por la cantidad de unidades transportadas por W de F3 a W2. Esa es la fórmula que está determinada acá. Aunque ya aparentemente es la mejor ruta, tenemos que verificar si hay unas rutas alternativas haciendo un análisis de rutas directas y rutas no directas. Vamos a analizar entonces la posibilidad de que estas rutas que no fueron utilizadas, F2W1, F2W2, F3W1 y F3W3 resultan más económicas que las rutas que ya tenemos. Vamos a verificar cuál de esas me reduce el costo. Empecemos entonces analizando la ruta F2W1. El costo directo de esa ruta es de $1. ¿Cuál es el costo de la ruta indirecta? Verifiquemos cuáles serían las rutas que se afectarían si yo transporto una unidad aquí. Si yo transporto una unidad aquí, verifiquemos entonces que F2 tiene una capacidad de 15. La ruta F2W3 tendría que disminuir a 14, pero si yo disminuyo esta ruta, entonces automáticamente tendría que hacer un cambio en este valor, porque la capacidad de W3 es de 20, por lo tanto se vería afectada esa ruta. Al mismo tiempo, yo disminuyo 1 aquí, tendría que aumentar 1 en este dato que está acá. Entonces también se vería afectado. Veamos cuáles fueron los cambios. Si yo hago un aumento aquí, tendría que restar 1 acá. Si resto 1 acá, tendría que aumentar 1 acá. Y si aumento 1 acá, tendría que restar 1 acá. A esta ruta que está en amarillo se le llama ruta indirecta a la ruta F2W1.
Entonces veamos cuál es el costo por utilizar la ruta indirecta. Hagamos lo contrario. ¿Qué pasa si yo llevo una unidad adicional? Si sumo una unidad adicional de F2 a W3, tendría que restarle una unidad a F1W3, pero tendría que sumarla a F1W1. F2W3 menos F1W3 más F1W3. Al hacer esta operación, sería igual a F2W3, el costo de F2W3 es este, restándole una unidad por esta ruta, F1W3, y sumándole una unidad por esta ruta. Entonces estoy haciendo una operación solamente de los costos, y este sería el costo por utilizar una ruta indirecta. Si ustedes se dan cuenta, si yo utilizara la ruta directa F2W1, el costo de esa ruta directa es de $1. La ruta indirecta, es la que está marcada de amarillo, tiene un costo de 0.6. Es más económico transportar por la ruta indirecta que por la ruta directa. Por lo tanto, no es viable utilizar la ruta F2W1. F3W1, esta. Veamos entonces qué rutas se afectan. Si yo transporto una unidad acá, quiere decir que tendría que disminuir una unidad en esta ruta. Si disminuyo una aquí, tendríamos que aumentar una en esta ruta. Si aumento una en esta ruta, entonces tendría que disminuir una en esta ruta. Listo. Estas serían las actividades que se afectarían si yo utilizo la ruta directa F3W1, que tiene un costo de $1. Esa ruta indirecta estaría dada por F3W2, aumentando una unidad aquí. Si yo aumento una unidad en F3W2, tendría que disminuir una unidad en F1W2. Pero si disminuyo una unidad en F1W2, tendría que aumentar en F1W1. Esa es la ruta que está marcada acá. Hagamos esa operación. Entonces la operación sería igual a F3W2, que tiene un costo de 0.8, le resto F1W2, que tiene un costo de 1, y le sumo F1W1, y tendría un costo de 0.7. La ruta indirecta, la que estamos utilizando actualmente, tiene un costo de 0.7, es más económica que la ruta directa. Por lo tanto, no es viable cambiar de ruta. Vamos entonces a mirar la siguiente ruta, F2W2. Tiene un costo de 1.40. La ruta indirecta sería F2W3. Si disminuyo tendría que aumentar esta ruta, F1W3. Si aumento esta ruta, tendría que disminuir una en esta ruta. Estas serían las actividades que se verían afectadas. El costo de esa ruta estaría dada por, al aumentar una en esta ruta, tendríamos que disminuir una por esta ruta, pero tendríamos que aumentar otra por esta ruta. Hago la operación entre esos costos y me dice que el costo también es de 0.7 por utilizar esta ruta indirecta. 0.7 mucho más económico. Vamos ahora a hacer la evaluación de la ruta directa F3W3. Si yo evalúo esa ruta, ese costo directo es de 0,08. Bueno, entonces si tomamos la ruta directa F3W3, ¿cuáles rutas se verían afectadas? Entonces, si aumento una unidad aquí, esta se vería afectada porque tendría que disminuirla. Pero si disminuyo una aquí, tendríamos que aumentar una en F1W2. Pero si aumento una en F1W2, tendríamos que disminuirla en este lado, F1W3. Esas serían las tres actividades. Pero en realidad yo no estoy enviando por esta ruta. Entonces, ¿cuál es el costo de enviar una unidad adicional por esta ruta indirecta? Si yo aumento una en F3W2, tendría que restarle una unidad en F1W2.
y tendría que sumarla en F1W3. El cálculo de costos estaría dado por F3W2 les resto F1W2 y le sumo F1W3 y le sumo el costo de F1W3. El costo de la ruta indirecta es 1.10, es decir, por una unidad que yo esté transportando por esta ruta indirecta, me están cobrando 1.10. Pero si en cambio yo utilizara la ruta directa F3W3, esta ruta acá, el costo de una unidad transportada por ahí sería de 0.8. Tendríamos que hacer un cambio para utilizar la ruta directa F3W3. Si vamos a implementar la nueva ruta F3W3, tenemos que hacer un cambio en las rutas que ya tenemos preestablecidas. ¿Qué significa? Que tenemos que mirar cuál es la máxima cantidad que yo puedo transportar por F3W3. Si cambiamos la ruta F1W3, que tiene un costo de 1.30, y la cambiamos a F3W3, el costo me va a disminuir. Por lo tanto, la mejor opción sería quitar estas 5 unidades de la ruta F1W3 y ponerlas en F3W3. Pero si yo coloco estas 5 unidades, se conserva la demanda, pero estamos rompiendo el límite de disponibilidad, de F3. Entonces, para eso tendríamos que restarle 5 unidades a la ruta F3W2. Pero si yo resto 5 unidades a F3W2, ya no se están conservando la cantidad de unidades en W2. Significa que tendría que aumentar a 15 unidades acá. El costo de transporte ya disminuyó a 42,5. Anteriormente teníamos un costo de 44, ahora el costo ha disminuido a 42,5. Igualmente tenemos que evaluar si hay una ruta más económica a estas que tenemos. Por lo tanto, tendríamos que mirar las rutas directas, que sería F1W3, F2W1, F2W2 y F3W1. Entonces, empecemos evaluando F1W3. F1W3 tiene un costo directo de 1.30. La ruta que tendríamos que utilizar sería F1W2. Cambiaría, si coloco una unidad aquí, cambiaría F1W2. No puedo trabajar F1W1 porque ya se está cumpliendo la demanda. En cambio, aquí yo podría disminuir 1, pero tendría que aumentarlo acá en F3W2. Y después sumarle otra unidad a F3W1. Al hacer el cálculo de los costos transportándose por esa ruta, me dice que el costo de la ruta indirecta es de $1 y la ruta directa es de 1.30. O sea que si utilizo la ruta F1W3 tengo que pagar 1.30. Pero si utilizo esta ruta indirecta, el costo sería de $1. Por lo tanto, es más costosa la ruta directa. Esta ruta no es viable. Analicemos el siguiente, que sería F2W1. Esta sería la ruta que se vería afectada. El cálculo de costos sería de 0.9. Y si utilizo la ruta directa vale 1. Por lo tanto, es mejor la que ya tenemos preestablecida en este momento. Analicemos la otra ruta directa, que sería F2W2. F2W2 tiene un costo de 1.40. Si utilizamos la ruta directa F2W2, entonces la ruta indirecta que se vería afectada sería F2W3. Si yo aumento acá una unidad en F2W3, entonces tendríamos que restar una unidad en F3W3 más F3W2. Estas serían las tres actividades. Hagamos el cálculo del costo, que en este caso el cálculo del costo sería 0.6. La ruta indirecta
es más económica que la ruta directa. La otra ruta sería F3W1. F3W1. El costo de esa ruta es de $1. La ruta indirecta, el costo de transporte estaría dado por si yo aumento una unidad aquí, tendríamos que restarle una unidad acá. Pero si le resto una unidad ahí, tendríamos que sumar una unidad en esta ruta. Y el costo sería 0.7. Los costos de las rutas directas que hemos evaluado, o sea, las rutas no utilizadas, son mayores a los costos de las rutas indirectas. Significa que esta ruta es la más económica y tiene un costo de 42,5. La solución óptima al problema de transporte nos muestra solo 5 rutas. Una ruta que va de F1 a W1 con 5 envíos, 5 unidades enviadas. De F1 a W2 enviar 15 unidades. La suma de estas unidades es igual a la capacidad máxima de la fábrica 1. Y la fábrica F2 envía 15 unidades a W3 y las otras dos rutas van desde la fábrica 3 a W2 con 5 unidades y de la fábrica 3 a W3 con 5 unidades. La suma de estas dos rutas me da la capacidad máxima de suministros de la fábrica 3. Veamos las demandas. La demanda de W1 es 5 y es recibida desde la fábrica 1. La demanda de W2 es 20 y es recibida de la siguiente forma: 15 unidades que vienen de la fábrica 1 y 5 unidades que vienen de la fábrica 3. Y W3 tiene una demanda de 20 que es suministrada de la siguiente forma: 15 unidades de F2 y 5 unidades de F3. Esta sería la ruta óptima.